Es una muestra de la desesperación de muchos gazatíes en busca de comida o suministros básicos. Decenas de personas se abalanzan sobre los camiones con ayuda humanitaria en Rafah, mientras Israel ataca sin descanso. Han Yunis es la segunda ciudad de la franja. En contra. Estados Unidos ha votado la resolución vetándola para un alto el fuego en Gaza. Ha sido en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los países árabes exigen a Washington que asuma su responsabilidad. La autoridad palestina cree que ese veto le hace cómplice de genocidio. Israel agradece ese apoyo, vuelve a cargar contra el secretario general, contra Antonio Guterres. Bueno, esa ofensiva israelí deja al menos 100 fallecidos de estas últimas 24 horas. Son datos de las autoridades locales. Miles de desplazados sobreviven en campamentos improvisados, en zonas costeras, también en Rafah, allí muy cerca de la frontera con Egipto. La ONU habla de hacinamiento extremo. Vamos hasta la zona en directo. Usua Zubiría, los tanques israelíes están avanzando hacia el centro de Han Yunis. Sí, pero también en el norte sigue atacando. Estamos escuchando ahora hace unos minutos fuertes explosiones, pero efectivamente allí en Han Yunis es donde el ejército cree que se esconde el líder del brazo armado de Hamás, Yehia Sinwar. Lleva una semana de asedio, primero con fuertes bombardeos, después con combates cuerpo a cuerpo, pero sigue sin haber rastro de él, siguen sin localizarle. El ejército israelí también ha fracasado en un intento de rescatar a varios rehenes. En ese operativo ha encontrado una fuerte resistencia y varios soldados heridos y no se ha liberado a ninguno de los secuestrados. Además, también han confirmado la muerte de otro rehén después de que ayer Hamás también publicara un vídeo con su cadáver. Y se ha bombardeado también Israel la zona de Rafah, la única zona donde todavía la población civil podía o pasaba menos riesgo y tenía menos riesgo de ser alcanzado por los fuertes bombardeos que hay sobre la franja de Gaza. Así son las noches en el campo de refugiados de Al-Mawasi, al sur de la franja, cerca de Rafah. Es allí donde Israel pide a los gazatíes que se desplacen, aunque es una zona desértica sin servicios básicos. Vivimos con el frío, no hay baños y dormimos en la arena. Nos piden que evacuemos, pero aquí sigue habiendo bombardeos. ¿Dónde está la zona humanitaria?, pregunta Hassan, que ha llegado a Rafah desde el norte de Gaza. Según UNICEF, más de 1 millón de niños han sido desplazados a la fuerza de sus hogares. Médicos Sin Fronteras pide a las autoridades israelíes que dejen de pedir evacuaciones porque dicen la ciudad de Rafah no puede recibir más gente. No hay más espacio. Es físicamente imposible seguir con esta violación de la libertad de movimiento. Las necesidades con esta densidad son indescriptibles. Varios camiones con ayuda humanitaria han entrado a la franja y su llegada ha provocado escenas como estas. Los heridos no han parado de llegar durante toda la noche al hospital de Nasser en Han Yunis. La población local denuncia bombardeos israelíes contra viviendas en la ciudad. En estos ataques aéreos han fallecido al menos 10 personas y en las últimas 24 horas más de 100 en toda Gaza, según Hamás. El veto de Estados Unidos al alto el fuego en la ONU, dice este vecino de Han Yunis, va en contra de la gente que está muriendo bajo las bombas. Mientras las fuerzas israelíes hablan de fuertes enfrentamientos con Hamás también en la ciudad de Gaza, aunque los ataques siguen en toda la franja por tierra, mar y aire. En medio de la base naval de Norfolk, rodeado de portaaviones nucleares y destructores, hay un edificio donde los aliados de la OTAN se dedican a imaginar la guerra del futuro. El general Chris Badia se sienta con 14 periodistas de 14 países para contarnos cómo serán las batallas dentro de 20 años. Dice que intentarán cegarte y enmudecerte, que la prioridad será proteger las telecomunicaciones, los satélites, el espacio. Le preguntamos quién será el enemigo. De momento tenemos un gran adversario, Rusia, pero debemos prepararnos para lo inesperado, responde. En la base miles de militares se preparan para la batalla. En este edificio un grupo de 200 personas buscan nuevas formas de producir energía. Aquí los marineros aprenden a operar un submarino, entrenan en simuladores como este, practican cómo apagar un incendio o cómo contener una inundación. Aquí usan otra arma, la información. Hablan con miles de científicos, empresas y gobiernos para entender el mundo. Aquí está el músculo y aquí el cerebro. Estamos en la base naval más grande del mundo, pero aquí las guerras no solo se libran con portaaviones y cazas, también se libran con esto, intentando viajar en el tiempo, imaginando a los enemigos del futuro para adelantarse a ellos.
Todavía no es una ley, sino una guía con la que empezar a trabajar. Y no ha sido sencilla. No deja de ser un equilibrio entre no pasarse de frenada para matar la innovación, ni tampoco quedarse corto y que al final la ley no sirva para nada. Las tecnológicas europeas temían perder competitividad ante Estados Unidos y China, donde no hay límites. Vayan a relacionarse con ciudadanos europeos, van a tener que conocerlas muy bien y aplicarlas, porque si no les va a salir muy caro. Si lo incumplen, pagarían multas millonarias del 7% de la facturación. Con la futura norma se establecerán unos niveles de riesgo en función de cómo la tecnología afecte a los derechos fundamentales de las personas. Se prohibirán los sistemas biométricos que se basen en la raza, las creencias políticas, religiosas y la orientación sexual. Es que en función a quién eres, cómo eres e incluso a cómo estás en ese mismo momento, cuando entras en ese comercio, te va a ofrecer una cosa u otra y al final eso es manipulación. Tampoco se podrán reconocer las emociones en empresas o colegios, pero sí se podrá usar la vigilancia biométrica en tiempo real por motivos de seguridad y siempre con una autorización judicial. También se regulará la inteligencia artificial de propósito general, como ChatGPT. Deben dejar claro que estamos hablando con una máquina. Las empresas van a tener que explicar cómo están enseñando a la inteligencia artificial a comportarse. Aún tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo y los gobiernos de los 27. Podría ser ley en 2026. Es probable que tenga que ser modificada sobre el camino porque aparecerán nuevas funcionalidades que ahora mismo pues, han quedado fuera de este borrador. No es nada fácil saber qué nos inventaremos los humanos con esta tecnología. Una regulación que será un primer paso, pero que insisten debe ser flexible. ¡Viva la libertad, carajo! El rugido del ultraliberal Javier Milei logró lo impensable, pero ya no exhibe la motosierra y su carácter excéntrico. Apuesta por el pragmatismo. En su gabinete incorpora a la derecha tradicional como la ex candidata presidencial Patricia Bullrich y en la cartera más caliente, economía, a Luis Caputo. Ya fue ministro con Mauricio Macri. La dolarización prometida aparece desdibujada. Se habla de un plan de shock para estabilizar la economía. Advierte que por un tiempo los ajustes traerán estancamiento e inflación. Una pesadilla económica que pondrá a prueba su gobernabilidad. Todo presidente cuando quiere ganar espera tener una situación de gobernabilidad y de paz social para empezar a tomar sus medidas. Entonces sabe que tiene que ser cuidadoso con las medidas que toma. Por eso ese equilibrio entre la radicalización y la moderación. Milei arranca como el presidente más débil, con un partido de apenas 2 años y en minoría en el Congreso. Apenas el 15% de diputados y el 9% en el Senado. Tendrá que echar mano de diálogo y consensos. Milei tiene que dejar de ser no casta y pasar a ser casta. O sea, de alguna forma se tiene que convertir en un político profesional que sepa que cuenta con una batería de herramientas para lograr impulsar su agenda y construir esa mayoría. Argentina estrena una nueva era. Un presidente ultraderechista toma las riendas este domingo, el mismo día que se celebran 40 años de democracia. La vida de Manuela corría peligro en Colombia. El motivo, su activismo por el medio ambiente y los derechos humanos. Está en España gracias a un programa de protección de Amnistía Internacional. Ha colaborado con movimientos indígenas en defensa de la tierra y también en misiones médicas. Y eso incomoda. Vienen amenazas de un lado o del otro, porque hay diferentes intereses de por medio. Una de esas razones es como el tema de la intervención que tienen multinacionales en los territorios que han atentado contra los ecosistemas. Han sido ya más de 80 personas defensoras junto a sus familias las que han venido al programa y todas ellas estaban en una situación de muy alto riesgo. Un programa que cumple 25 años. Gustavo se acogió hace 7, después de que intentaran asesinarle junto a la conocida activista ambiental Berta Cáceres. Las salidas son muy rápidas, por lo general, en situaciones límite, y a veces ni tiempo te da de pensar nada. Nos habla desde Chiapas, México. Ha vuelto a casa como el 60% de los activistas de este programa. Uno sale para agarrar un poco de fuerzas y entonces regresar, a continuar. Y a veces la cosa puede estar peor, por cierto, como lo encontramos también en nuestro regreso. En la última década, casi 2.000 defensores del medio ambiente han sido asesinados en el mundo, según Global Witness. El año pasado, 2 crímenes por día, el 88% en Latinoamérica.